valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Continuamos con punto y coma y de inmediato vamos a recibir a nuestro invitado especial en el día de hoy. Se trata de don Andrés Fortunato, quien es el presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas de abril del 65. Bienvenido al programa, don Andrés. Un placer. Gracias, Trifolio. Esta es una oportunidad muy importante para comunicar con todas las personas que te siguen. Es importante para nosotros. Muy bien. Don Andrés, ¿cómo está la fundación? ¿Qué tiene en carpeta así en lo inmediato? Bueno, la fundación tiene una propuesta para el país. Ante las situaciones que se están dando en la República Dominicana de muchos niveles, el problema de la inseguridad con el vecino Haití, y la anarquía que los sectores de poder internacional no han querido resolver, para mantenernos nosotros siempre pendientes a eso y estar obligados a hacer lo que los sectores de poder internacional quieran. Ese es el cuco que nos tienen ahí en Haití, porque Haití pudo haberse resuelto el problema hace mucho. Hay que evitar que ocurra lo que ocurrió en Ceuta, el caso de España. Y eso es un problema que aquí sería peor. Debemos vernos en ese espejo. Debemos vernos en ese espejo y lo hemos venido anunciando hace mucho. Y sabemos que el problema está en que no se quiere que se consolide la democracia constitucional en la República Dominicana y que se mantenga la anarquía haitiana, para que en un momento que se desborde ese país por el hambre y la aparición de la inseguridad, entonces ocupar la isla entera. Esa es la tesis que nosotros tenemos, porque no hay otra explicación. El caso de esas bandas que hay, que están localizadas, que es dónde están, quiénes son, es un asunto que las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad debió haber asumido. Ese es un gran problema que tenemos. Aquí tenemos otro problema interno, que es el problema de que los partidos políticos no respetan ni la Constitución ni las leyes. Y nos pasamos 4 años haciendo campaña a destiempo, sin educar a la población. Y la población, si no se educa, va a ser víctima del soborno en las próximas elecciones de nuevo, y se van a elegir muchos candidatos que van a hacer su agosto con la corrupción, que van a hacer lo que da la gana en el Congreso, que van a hacer lo que da la gana en los ayuntamientos, y el pueblo va a seguir pasando los mismos problemas. Mire, y no es alentador de que se haya informado de que se está organizando elecciones en la sociedad haitiana. Mira, eso no cambia un poco el panorama. Cuando tú vas a sembrar un conuco, lo primero que tú haces es que de hierba, que tú tumbas los árboles, pero tú es un abrojo, así, un monte de anarquía como en Haití. Tú no puedes hablar de elecciones, porque esas elecciones no van a prosperar. ¿De qué manera va a prosperar unas elecciones en un país donde las bandas dirigen la vida de esa nación? Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? De crear una anarquía más, sumarle anarquía al pueblo, cuando lo primero era garantizar la seguridad de ese pueblo, deshaciéndose de esas bandas, creando las condiciones en cierto sentido infrahumanas que hay en Haití. Haití no tiene una gran producción de nada, porque no hay zona franca. En Haití no hay nada, porque no hace una reforestación. Y todo eso lo puede financiar las Naciones Unidas, porque está contemplado en el artículo número 1 de la Carta de las Naciones Unidas, ese apoyo económico social, de solidaridad con un pueblo que tenga situación, y no se ha hecho. Aquí vino, por ejemplo,
el secretario general de la ONU, ¿y a qué vino? ¿Qué hizo? Hacer turismo caribeño. Entonces nosotros sabemos que eso es un cubo que nos tienen ahí, porque definitivamente esta isla la quiere definitivamente el poder norteamericano, porque tú sabes que quieren a Cuba, quieren a Puerto Rico. Entonces en esa franja que estamos, esa separación entre el Caribe y el Atlántico, esta frontera la conformamos nosotros, y nosotros somos la puerta realmente de la entrada al Caribe y al continente. Don Andrés, ¿y a ustedes no les convence el trabajo que ha anunciado, que ha materializado el actual gobierno, sobre todo en esa zona fronteriza dominico-haitiana? Mira, el gobierno dominicano ha hecho un gran esfuerzo internacional, se ha manifestado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero es que el gobierno dominicano... Es una voz en un desierto, don Andrés. Claro, porque el quien manda no es la democracia ni la ley, mandan los poderes, los suprapoderes, y el suprapoder que tenemos nosotros es los Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos tienen la mira puesta en este país desde el momento en que hizo Común Cáceres aquella convención dominico-americana que le compra la deuda a los europeos para entonces tener ya incidencia económica, política y social en esta República Dominicana. Desde ahí, en el marco de lo que ellos llaman la doctrina de Monroe, que nació en 1823, y lo que es el destino manifiesto, ellos han entendido que estas naciones le corresponden, y así se dio cuando ellos invadieron en 1916, primeramente Haití en 1915. Allá duran unos 19 años, aquí duran 8, pero realmente no han manipulado a las dos naciones. ¿Por qué? Porque la República Dominicana, la isla, tiene una serie de minerales que a ellos les conviene, y más ahora con la tierra rara, donde hay una competencia con Rusia, y la cantidad que hay aquí, manejada por los Estados Unidos, lo pondría en cierto equilibrio con la cantidad que maneja Rusia. Nosotros tenemos que saber que hemos estado luchando durante muchos años porque se consolide la nación dominicana y el Estado dominicano, que se consolide, pero no hemos tenido políticos que sirvan de intermediarios a través de una política ética, moral, donde la honestidad sobresalga y el honor del país también se respete. Aquí se sabe que la mayoría de los líderes políticos de este país no están defendiendo ni la democracia, ni la institucionalidad, ni la soberanía. Desde que General Cabral era presidente y quiso cederle esta parte de la isla a los Estados Unidos en 1869, y es el Congreso norteamericano el que salva el que nosotros no tuviéramos hoy, no fuéramos una colonia como Puerto Rico, porque ellos después de la guerra de secesión querían mandar a la mayoría de los esclavos liberados, lo querían mandar a esta isla porque teníamos al lado de Haití, que era una parte de la isla negra. Ellos querían mandarlo para que todos fuéramos igual en esta isla. Y el Congreso norteamericano se opuso, si no fuéramos. O sea, la vergüenza del liderazgo nacional no se ha puesto de manifiesto. Don Andrés, ¿y qué le ha parecido? Por ejemplo, recientemente el líder de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández Reina, estuvo en la frontera, concretamente la vuelta de Dajabón y esa zona. Y a él le preocupó mucho, conforme a lo que dijo, ¿no? Cómo se realiza hoy en día el mercado binacional. Y dice el presidente Leonel Fernández que de llegar al poder en las próximas elecciones en la República Dominicana, habría que modernizar y cambiar todo ese sistema de vigilancia, de manejo, sobre todo de los negocios que se dan entre haitianos y dominicanos. ¿A ustedes les parece bien ese tipo de iniciativa? No, lo que no nos parece creíble. ¿Por qué? Porque él duró 12 años en el poder y no lo hizo. Danilo duró 8 años, 20 años. Pero siempre hay tiempo para la reivindicación. Bueno, es que... En el peor de los bandidos, que no es el caso, en un rinconcito del corazón hay un espacio para el amor, para la reivindicación.
¿A usted no le parece que debemos, en ese orden, ser un poquito prudentes? Sí, soy prudente cuando planteo el hecho de que duraron 20 años y ya sabían el caso, lo sabían, existía, lo manejaron. Tenían allá gobernadores, tenían senadores, tenían diputados, tenían funcionarios, tenían informaciones. Bueno, perdimos las esperanzas, don Andrés Fortunato. No, las esperanzas no están perdidas. Porque usted dice, bueno, el liderazgo político, nada, esto no le ha dado la mayor importancia. Bueno, por eso... Y entonces, ¿quién va a hacer la transformación que se necesita en lo inmediato? Nosotros tenemos una propuesta, entonces. A ver, concretamente, dígame en qué consiste esa propuesta de los constitucionalistas de abril del 65. Nosotros hemos planteado una cuarta fuerza constitucional electoral. ¿Y qué es eso? Tradúzcame eso al buen cibaeño para yo poderlo asimilar. En esta constitución que está aquí, sí, hay 278 artículos. Sí. La constitución de un pueblo es como la brújula de un barco, de un avión. Nos dice hacia dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer. Sin embargo, el liderazgo político dominicano no ha observado la Constitución de la República, no ha observado la ley electoral, no ha observado la ley de partido. La ley de partido... Es que aquí parece que hay una ley muy generalizada, que es la que le da razón a la subsistencia del dominicano. Ustedes saben qué consiste amargamente en sálvese quien pueda y haga lo que le venga en gana. Pero es que una república como la nuestra no pudiera dirigirse de esa manera, no, pero esa es la realidad, don Andrés. Hay una nación. Amargamente. Hay una nación, pero tenemos que reflexionar en un punto. En vez de nosotros dejarnos llevar de cantos de sirenas, nosotros debemos obligatoriamente de llevarnos la Constitución. Eso es lo correcto. Entonces aquí hubo una revolución en el 1965 para reponer la Constitución del profesor Juan Bosch de 1963 y para reponer un gobierno legalmente constituido, porque se violentó la voluntad popular. Y hubo un grupo de militares encabezado por el coronel Fernández Domínguez que quiso devolverle al pueblo lo que las Fuerzas Armadas y la oligarquía le habían quitado. Y nosotros hemos luchado por mantener esa situación en nuestra mente y en nuestra disposición. Nosotros no nos conformamos con demagogia. A nosotros... Don Andrés, pero perdóneme, todo luce indicar dolorosamente, amargamente, que si seguimos como vamos, va a ser necesario un movimiento, quizás no con el nivel de violencia que se registró en abril del 65, pero se va a necesitar, al parecer, una reacción que no va a ser agradable, sobre todo si usted toma en cuenta, don Andrés, lo siguiente: cómo se dirige el Congreso dominicano, amargamente, dolorosamente. Es sobre la base del avasallamiento y de la imposición de la mayoría mecánica. Usted lo ha visto recientemente, eso. Eso es correcto. Entonces, ¿cómo cambiar a esto? No quiero utilizar el término, pero es que a veces actúan de esa manera, este tigueraje político, porque es un tigueraje político. Nosotros en la Revolución de Abril de 19... Yo lo digo aquí, no me atrevería a decirlo en los pasillos, correcto, ¿verdad?, de una institución que requiere de cierta solemnidad, como lo es el Congreso Nacional. Correcto. Pero aquí sí me arriesgo a decirlo, es un tigueraje político que tenemos, pero eso en la cúpula dirigencial de este corregir. País. ¿Cómo, don Andrés? En 1965 se produjo la revolución que ha dividido la vida republicana en dos. Es un logro. Sí. En primer momento, entre 1844 y 1965, en 121 años, solamente 3 gobiernos habían cumplido el mandato para el cual fueron electos. Del 1965 para acá, tenemos 61 años donde los gobiernos se van traspasando de mando cada 4 años. Eso es un logro. Y eso es un logro que explica los niveles de desarrollo que hemos alcanzado en 61 años. Ahora, a esos 61 años y a esos logros económicos, en muchos casos, materiales, en muchos casos, hay que agregarle los logros éticos.
los logros de valores patrios. Ahí es que está el problema. Pero seguimos luchando por eso. Nosotros no abogamos por una revolución de nuevo armada. Nosotros hablamos por una resistencia legal. Pero si es necesario también, ¿por qué no volver a repetirla? No, porque no sería, mira. Porque no es una desvergüenza lo que pasó en abril. No es una desvergüenza. No es una desvergüenza. Pero óigame lo que ocurrió. Es la reacción de dignidad y de decoro de un pueblo. Correcto, pero que pretende vivir con decencia y que no es propiedad de un grupito de vividores. Por eso es que hay que educar, porque óigame qué ocurre. Para cambiar la realidad hay que cambiar la mentalidad. ¿Qué vamos a hacer entonces? Le voy a explicar. El mismo Mahatma Gandhi decía que cuando hay transformaciones armadas, eso es por un tiempo. Lo largo de una transformación es cuando la mente del ser humano se educa. Fíjese bien, desde Confucio se está planteando que la manera más efectiva de la transición, de la superación social del ser humano es el estudio. Nosotros abogamos para que la República Dominicana entienda que la Constitución debe ser la guía y que un programa como el tuyo, que te lo doy las gracias, me permite aquí hablar de la Constitución. ¿Qué sería que todos los programas que hay, o la mitad del país, diariamente leyeran en lectura comentada un artículo de la Constitución? Un artículo. Sería un gran aporte para educar constitucionalmente al país. Al país. Sí. Cuando un hombre aprende, una mujer aprende lo que dice la Constitución como supremacía, déjeme decirle, yo le quiero leer, pero le voy a decir de memoria, para avanzar un poquito más. El artículo 6 de la Constitución establece que toda persona u órgano que ejerce potestades públicas está sujeta a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado Dominicano. Por lo que toda ley, decreto, reglamento, resoluciones, actos contrarios a la Constitución son nulos. Entonces, cuando usted ve que ese Congreso que usted sugiere tiene esa particularidad, eso nace en la campaña política y en las elecciones. En la campaña política debería estar precedida de 2 años de educación cívica, ética y moral, porque la ley 33-18, que la ley de partido lo plantea, dice que todos los partidos en el artículo 34 tienen que educar. ¿Por qué? ¿Educar por qué? Porque el artículo 142 de la Constitución establece que los cargos tienen que ser por mérito y profesionalización. Eso conllevaría un cambio de visión, de cosmovisión sobre lo que es un proceso electoral en un país caribeño como el nuestro, porque déjeme decirle, muchos de nuestros políticos, amargamente lo digo, la única lección que le ofrecen en elecciones a este país, la única moraleja que dejan es cómo engañar, cómo estafar, cómo aprovecharse de los recursos públicos para manipular una población. Y ese es el trabajo que hay que hacer. Eso es lo que hay que superar. Y eso estamos haciendo aquí tú y yo. Cuando yo te digo a ti, por decía ejemplo, un gran pensador o una gran pensadora, educadora de origen san cristobalense, la señorita Gómez, como se le conocía en Salcedo, allá en la Flor de la Patria, en mi pueblo natal. Sí. Madre de generaciones de profesionales, decía María Josefa Gómez, el proceso social se desarrolla al amparo de la verdad y del conocimiento. En eso estamos. Y en eso debemos estar. Pero tenemos que, así como nos paramos con un fusil en la revolución, tenemos que pararnos con un libro. No, pero si es necesario agarrar el fusil y evocar aquella frase que amargamente termina siendo dolorosa asimilarla muchas veces. ¿Usted recuerda lo que decía aquel revolucionario latinoamericano? Que muchas veces el matar se convierte en una forma de evocar amor. Aquí hay muchos políticos dominicanos que son como el español que yo conocí cuando era un adolescente, que no se convencen ni aunque lo convenzan. Entonces algo
Pero si con algo debemos utilizar, que no es la simple Constitución, para cambiar de su pensamiento y su accionar. Sí, pero decía Simón Bolívar que un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Un esclavo. Porque ¿qué es lo que el pueblo no está viendo? El pueblo no está viendo que los líderes políticos de los partidos mayoritarios son seguidores de la filosofía de Trujillo, no de Duarte. Duarte, cuando está en Curazao el 4 de febrero de 1844, le escribe una carta a sus familiares para que vendan la herencia que dejó su padre y ayudar para las armas de la independencia, hablando de las armas en ese momento. Duarte, cuando viene aquí, que lo hacen general, llega el 15 de marzo, lo hacen general, lo envían luego a Sabanabuey a unirse a Santana, que Santana había vencido la tropa de Charles Herald el 19 de marzo. Le dan 1,000 pesos a Duarte. Duarte llega allá con su tropa, pero entra en una desavenencia con Santana porque Santana tenía una estrategia para atacar las tropas haitianas y Duarte tenía otra. Eso hace que la Junta Gubernativa lo mande a buscar. Cuando él llega ante la Junta Gubernativa, le habían dado 1,000 pesos. Había gastado 173. Presentó un informe de manera precisa y clara y convincente. Y le mandó un mensaje a los futuros políticos. Vamos a gobernar, pero vamos a gobernar con transparencia. Esa transparencia la recoge el artículo 216 de la Constitución de la República, cuando establece que los partidos políticos pueden ser reconocidos, pero libremente, pero están sujetos a la democracia interna y la transparencia. Así es. Para una gestión eficiente. Y esa gestión eficiente se lo plantea el 142, se lo plantea el 138 de la Constitución, se lo plantea la Constitución en todo lo que quiere decir. O sea que el comportamiento de transparencia no es una actitud voluntarista. No, es que hay un mandato. Es un mandato constitucional. Es que hay un mandato. Eso pudieran aprenderlo algunos políticos. Y la gente, sobre todo los que se creen líderes. Que eso es lo que no entendemos, quiénes son los líderes. Son líderes mesiánicos y caudillistas, como lo fue Trujillo. Mire, ¿y qué vamos a hacer, don Andrés Fortunato, presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas del glorioso abril del 65? ¿Qué vamos a utilizar como metodología para esa educación en materia de constitucionalidad? ¿A usted no le parece interesante que pudiéramos emular, copiar? Porque lo bueno se copia, no importa de quién venga. Aquel procedimiento que se utilizó en el gobierno de Jorge Blanco. En la campaña y el gobierno. Sí, usted recuerda que se colocaban vallas con algunos artículos en específico de la Constitución Dominicana y que eso contribuyó mucho para un estado de conciencia, de compromiso en el orden constitucional. Como estamos llegando a la idea de educar. No es que yo estoy de acuerdo con usted en ese sentido, pero no es que tampoco yo sea un amante de la violencia por violencia, pero a veces la violencia es sinónimo de amor. Pues aprovechamos. ¿Usted recuerda a Jesús cuando llegó al templo y encontró a mercaderes? Los fuetazos que dio. ¿Usted sabe por qué agarró con el fuete? Porque si no existían las ametralladoras en ese tiempo. Si no lo acaba con todo el amor de Jesús. Pero mira que, y no estoy siendo irreverente. Debemos aprovechar este momento, tú y yo, gente de paz, que reconoce el valor de la guerra. Precisamente, y reconocemos que para que haya paz y amor tiene que haber justicia, y justicia es entregarle a cada quien lo que verdaderamente lo que le corresponde. Y hacer lo que hay que hacer en cada circunstancia. Exacto. Ahora, en estas circunstancias sería bueno pedirle al licenciado Luis Abinader que reparta los 278 artículos de la Constitución de la siguiente manera. En cada provincia, entrada de cada provincia, una valla grande con un artículo. En cada uno, son 32 provincias. Entonces, hace lo mismo en los 158 municipios. Y tendríamos ahí nosotros casi 200 artículos de la Constitución. Eso podría ser una misión de
del Ministerio de Justicia o de Educación o del Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional. Y eso no requiere de una gran inversión. Pero no se lo haría... Si aquí gastamos más de 12.000 millones de pesos en juegos, que es interesante, juegos centroamericanos, ¿por qué no podemos introducir 5 o 10 millones para que se eduque en materia constitucional? Pero ponle más cerca. Aquí se están invirtiendo más de 9.000 millones de pesos en publicidad todos los años. ¿En dónde? En este país, el gobierno. ¿Pero entre quiénes? Entre gente, ya tú sabes. Porque yo tengo 28 años haciendo televisión y a mí no me ha llegado ese 10. Nosotros tenemos 22 años trabajando en la fundación y no tenemos ayuda de ninguna parte del Estado. El Estado tiene que entregarnos a nosotros una deuda y no la entrega. Pero déjame terminar. Una deuda también tiene el Estado con ustedes. Cuando termine, yo te voy Pero podría también haber una colaboración del sector privado, empresarial. Podría ser. Algunas empresas importantes del país podrían comprometerse con esas vallas y ponerle debajo cortesía de fulano de tal empresa. Por ejemplo, tú sabes el dinero que aquí se están invirtiendo, unos 55 mil millones de pesos en el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior. Vamos a suponer que escogieran un 5% para educar en Constitución, que lo establece el artículo 63 en su numeral 13. Pero también los ayuntamientos, también por un asunto de la misma ley que rige a los ayuntamientos, puede destinar una parte de esos fondos a la educación en materia de Constitución. Todos juntos, porque la parte de la coordinación está contemplada en el artículo 138. Todas las instituciones, por ejemplo, Intran, debería estar vinculado con los ayuntamientos, que en su artículo 19... Pero ¿usted cree que nuestras autoridades, y perdónenme que yo soy, a veces le imprimo a este diálogo mucho pesimismo, y yo no soy pesimista, Te voy a decir porque... yo creo en Dios, aunque Dios no cree en mí, es decir, que yo creo también en que las cosas son posibles, siempre y cuando hay un esfuerzo y un compromiso. Mire, de acuerdo contigo. Mire lo que le voy a decir. Yo a veces caigo en el pesimismo que me han impreso, no es que yo he sido pesimista por naturaleza, es que me han llevado a no creer con este tipo de actuaciones, de aberraciones que asumen algunos representativos del sector dirigencial del país. Yo tuve la suerte. ¿Usted cree que ellos están pensando en eso? Pero es que a mí me da la impresión, y mire que yo respeto mucho, admiro mucho en lo personal al presidente de la República. El primero que está loco por ir, salir huyendo de donde está. A veces yo tengo la impresión, la corazonada, tal vez estoy equivocado, es Luis Abinader, que está loco de dejar esto e irse. Oye, pues yo creo que no. Mira, hay gente... Que lo ha dicho, que lo han engañado, que lo han engañado sus mismos aliados. No, pero te voy a decir lo que yo percibo. Mira, en nombre de la historia de este país. A ver, ¿qué usted percibe? Brevemente, que tengo que irme a una pausa comercial para poder subsistir y para poder luego colaborar con ese plan que tiene la Fundación de Militares Constitucionalistas de abril del 65, que me parece maravilloso y que debemos materializar, concretizar. Nosotros, ese sería un gran aporte. Los constitucionalistas, a la edad que tenemos, hicimos varios talleres en el altar de la patria, educando en Constitución. Y fue una parte de la población, hizo presencia ayer. Por lo menos nosotros fuimos, eso se difundió. Y el presidente... Dieron el primer paso. Y el presidente llegó a ir a escuelas también. Y le dijo al ministro de Educación que educara en Constitución. Pero es que no saben hacer el trabajo. Pero además eso no puede ser tampoco materia de un figureo, de un exhibicionismo. Eso se puede hacer en silencio, sin necesidad de tanta laraca. Como quiero explicar. ¿Usted quiere que le diga algo? Mire, humildemente, modestamente, nosotros tenemos una pequeña fundación y no me gusta hablar de esto, pero me veo en la necesidad de hacerlo en este momento. Tenemos 28 años con una pequeña fundación en el corazón de Maquiteria, un barrio sumamente vulnerable, con gente buena, gente de trabajo. ¿Y usted sabe lo que estamos haciendo? Y lo tengo que decir. Porque a veces aquí hay que cacarear el asunto como la gallina cuando pone el huevo, porque si no, todo pasa desapercibido.
Nosotros vamos a los planteles escolares, me llevo a Luis de León para que dé una conferencia, a usted lo invité y lo vamos a llevar para que usted hable también, porque esos son aportes que son valiosos, sin necesidad de figureo en periódicos, ni en televisión, ni asuntos, ¿usted me entiende? Si usted me da 3 minutos para explicar. Cójase 5, cójase 5. El plan, ¿ya pasó el momento de comercial? No, si usted me permite, ahora yo hago la pausa y entonces usted coge los 5 minutos y dice todo lo que usted quiera. Sí, porque usted es un aliado de este programa. Amén, y del país. Y del país. Y la paz. Para nosotros es un honor tenerle por acá. Gracias. Y apoyar. Desde adolescente en esto hasta viejo ya. Exactamente. Estamos en eso. Vamos a hacer la pausa, señor director Junior, ¿verdad? Fajador Junior. Sí, son gente buena. Junior, me dijeron que lo mejor de que para hacerlo un hombre de verdad, solamente hay que cortarle la cabeza, el cuerpo y las extremidades. Exacto. Y con lo que queda, funcionamos. Vamos a la pausa, volvemos en breve. Excelente. Bueno, antes de continuar este diálogo interesante con don Andrés Fortunato, presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas del glorioso abril del 65. Permítame, por favor, don Andrés, enviar un saludo y una expresión de agradecimiento a Claudio Martínez, allá en el estado Jardín, Magdalena Salcedo, quienes nos están siguiendo a través del Facebook, ¿no? Amén. También Fran Hernández, jefe de los bomberos en la comunidad de Juancito Rodríguez, en La Vega. Dice que está en sintonía con nosotros. Rafael Ureña, muchísimas gracias Rafael Ureña. Claudio Martínez está con nosotros. Ibelice Corniel en el Bronx, dice Ibelice, buenas noches, bendiciones para todos desde el Bronx. Bendiga, ya lo conozco. Muchísimas gracias, ¿verdad? Está con nosotros también, vamos a ver, Armando Betance, un distinguido educador de Santiago de los Caballeros, doña Leocadia Batista, que espero verla muy pronto por acá, junto con don Ramón, su querido esposo, ¿no? Está también con nosotros Ariel Montero, del Grupo Rescate, grupo de jóvenes que ha hecho un trabajo excelente en materia de preservación, de conservación del ecosistema nacional. Usted tiene 5 minutos para que usted diga lo que usted quiera decir con punto y coma. Adelante. Lo primero es darte las gracias otra vez. Lo segundo es reiterar que el presidente de la República, a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, pueden colocar vallas en todos los municipios, distritos municipales, provincias del país. Más de una, donde quiera que se junte mucha persona. Esos artículos que están ahí pueden ser llevados a las escuelas para que lo discutan y se escriba sobre ello. Los que hagan los mejores aportes, los estudiantes, sean premiados. Y a esos estudiantes, que mira, hay 10.700 escuelas en el país. Hay 861.860 estudiantes secundarios. Hay más de 528.000 estudiantes universitarios. Si todos esos estudiantes se abriera un concurso para la Constitución para el 6 de noviembre que viene, por ejemplo, vamos a tener en cada escuela el mejor estudiante. Cada escuela recoge el distrito escolar, cada escuela el mejor. Y los 18 direcciones regionales que hay recogen los mejores de las regiones. Y a esos jóvenes y a sus padres se le dan algunos premios que pueden consistir en un viaje a un fin de semana, a un hotel donde hayan villas y la familia pase, donde los estudiantes universitarios se le den becas universitarias a los ganadores, donde se le pague a los que estén terminando, inclusive becas al extranjero. Y entonces de esos jóvenes que salgan premiados, pueden salir en cada comunidad los líderes constitucionales para apoyar o apoyarse o ser electo como candidato a regidor y conocer la ley 176-07, que es clave para
levantar el nivel económico de la población en cada municipio y distrito municipal de acuerdo al artículo 19 en su letra O, que es clave en buscar la manera de que las madres solteras y los problemas que hay intrafamiliares, haya un equipo de los ayuntamientos que se encargue, un equipo de psicólogos y sociólogos que se encargue de visitar los hogares que se hayan reportado con problemas, antes de llevarlo preso, a ver si el hombre cambia y puede transformarse. El tránsito le corresponde a los municipios, nada más hay que ver la letra del artículo 19 y la letra N de ese artículo. Quien tiene que organizar el tránsito es el ayuntamiento. Entonces, Intran lo que debería tener una coordinación con todos los ayuntamientos del país, pero hay que poner la Constitución a valer, que en cada escuela se cumpla lo que dice el artículo 63, numeral 13, educar en Constitución para que cada hombre y cada mujer conozca sus derechos y deberes. Integrar a los legisladores del país, porque muchos de ellos tienen vergüenza de ir a un centro educativo, a abrazarse con el estudiantado y bajar su lenguaje un poco para mayor comprensión y servir de orientadores en materia de constitución. Y darle clase a los próximos candidatos. Si aquí se paralizara el proselitismo ahora, como manda la ley, hasta el primer domingo de julio y se diera clase, y los próximos candidatos, en vez de buscar dinero para comprar votos, se enseñara en Constitución y en valores patrios, entonces obtendrían los votos por conciencia y no por soborno, y tendríamos mejores ayuntamientos, tendríamos mejores congresos, que alguien tiene que fiscalizar y controlar los gastos del Poder Ejecutivo. Nosotros necesitamos una revolución ética, moral, de valores patrios y de conocimiento de la Constitución, y nosotros estamos en disposición, los constitucionalistas, de aportar todas las ideas y los planes que nos pidan. Mire, en días pasados yo conversaba, y perdónenme la indiscreción, con el honorable alcalde de Santo Domingo Este, con Dio Astacio. Sí. Y yo le decía al alcalde de Santo Domingo Este, ¿por qué no hacemos un tour? Buscamos 2 autobuses con los mejores estudiantes de los planteles de Santo Domingo Este. Y llevamos a esos niños, a esas niñas, por un tour que comience desde la primera iglesia de negros que tuvo el país, que la tenemos allá en Los Minas. Sí, sí. Seguimos por el monumento de la caña, le explicamos lo que eso significa. Entramos de visita rápida al faro y explicamos lo que es el faro. Seguimos y explicamos lo que es Sanssouci, lo que es el acuario. Seguimos y nos vamos a los Tres Ojos. Y de los Tres Ojos pasamos por Los Minas y enseñamos la casa del poeta negro Juan Lamour. ¿Y quién era el poeta negro? También de este señor, apellido que lleva el nombre de la Sala Capitular, un gran munícipe que fue periodista. Pasamos también por donde funcionó la primera emisora de radio de Santo Domingo Este, con Paco Escribano, que está ahí el edificio. Pues estamos preparados. Y de ahí nos vamos, entonces, usted sabe, al asunto de los humedales, del Cachón de la Rubia, le explicamos lo que es eso. Y después terminamos en un gran encuentro en la sala capitular de la alcaldía. Explicamos a esos jóvenes, a esos niños. Y así en cada municipio. ¿Qué es lo que es un ayuntamiento? ¿Cómo funciona un ayuntamiento? ¿Qué función tiene un alcalde? ¿Quién es un regidor? El artículo 243, 244, que es para fiscalizar y controlar los gastos de la Y yo le pregunto a usted, eso requiere de una gran cantidad de recursos económicos. Es vocación que hay que tener, vocación política y vocación ciudadana. Por eso es lo que estamos vendiendo, para que no haya una revolución armada. Y estamos vendiendo entonces, ¿sabe qué? La cuarta fuerza política electoral, constitucional, con conciencia. Para crear conciencia y no sigan engañando. Olvidé pasar por el monumento de Duarte, ese monumento hermosísimo, imponente que tenemos en Santo Domingo Este. Así es. Y así en cada municipio. ¿Cuánto se aprendería
¿Y qué conllevaría eso? Le estoy hablando La voluntad, de voluntad el interés. y 2 autobuses, un pequeño folleto y quizás un refrigerio. Esa es la cuarta fuerza constitucional electoral que estamos planteando, que se eduque como manda la Constitución de la República. Don Andrés Fortunato, siempre interesante, estimulante conversar con usted. Amén. No se me pierda, que usted sabe que usted tiene un compromiso con este programa. Yo estoy solamente a ley de un timbrazo Bueno. y caigo aquí. Sí. Usted, Mire, mi amigo Segundo Reynoso, caricaturista, un gran artista, escritor, sí. novelista. Hay muchos hombres. Segundo y mujeres Reynoso, perdidos. le envío un saludo. Gracias a todos, Sí, sí. gracias. Sí, señor. Pero luchemos por esta Por parte. eso es que estamos haciendo este programa, usted oye. Este Porque es un- tenemos ya 28 años en esto. Y usted sabe porque yo no he dejado esto y me ha dedicado No a se vender, atreva. a vender china y piña en la 27 No te de febrero. atrevas, que este trabajo hay que seguirlo. Esto hay que seguirlo, ¿verdad? Usted y yo y toda la gente que nos están oyendo en este programa. Aquí no hay posibilidad de un paso atrás. No, jamás. ni Si para- hay un paso atrás para 5 hacia adelante. Y escribí un libro que se llama Nunca te rindas, hace 25 años, y otro Nación para ser gigante. Entre lo Y que sobre todo tomar muy en consideración la verdad que representa pensar que jamás pegarán en el blanco aquellos que nos tiran. Jamás. Hay que tirar. Ay, para nosotros es una gran Y cosa. tirar bien. Pero apuntar bien, Sí, como claro. dijo Barbarroja cuando lo iban a matar. Digo, mira, no me está apuntando bien y vas a fallar. Cuando el pan falló, cuando lo pan, ahora sí, pan, lo mataron. Porque hay hombres que saben morir y otros que saben vivir. En el caso nuestro, nosotros somos Y hay otros que no merecieron nunca vivir. que debieron de haber venido de la barriga a la tumba. Así mismo es. Don Andrés, encantadísimo, un placer. Señores, misión cumplida por el momento. Como Sí. siempre, pórtense bien, cuídense mucho. Tenemos que seguir esforzándonos para que la gente, el dominicano, haga conciencia de la constitución del país. Eso, Es vital, tú estás unido a esa lucha desde este momento. totalmente. Y usted que nos está viendo, amigo televidente, Así mismo. únase. Sean escríbanos. sean felices, pórtense bien, cuídense mucho. Recuerden que República Dominicana, a pesar de los pesares, se puede. Ay, Nos que sí. encontramos en una próxima, si Dios quiere, y de seguro que Papá Dios y el Santo Padre van a querer. Hasta luego, hasta luego. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto